Gracias, papá, por este tiempo que nos permites convivir contigo, en tu presencia y entre nosotros. Te pedimos que bendigas esta reunión con tu guía. Pon palabras en nuestras bocas que edifiquen y, y pues trae a las personas que tú tienes previsto que estén aquí el día de hoy. Y invocamos tu nombre, invocamos al nombre de Jesús para que esta reunión sea guiada por ti. En Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Pues bienvenidos todos y después de no reunirnos un par de semanas, debemos tener cada uno experiencias con Abba que comprueban y testifican o atestiguan nuestra adopción. Lo hermoso de nuestro Padre es que, a diferencia de un papá humano que pues puede tratar de dar su mejor consejo y instrucción y disciplina, etcétera, Abba lo sabe todo, lo entiende todo y lo tiene todo. Y lo es todo. Y entonces su propósito con cada uno de nosotros, en lugar de hacer lo que hace un papá humano, de proveerle a su hijo para que él sea su propia persona, en la naturaleza divina, la función del papá es ser todo lo que él es para que su hijo participe de ese todo. Y a ver si esto nos va quedando claro, y esto es obra del Espíritu Santo, el que cada uno podamos comprenderlo. Pero miren la importancia de lo que estamos diciendo. En la naturaleza divina, la función del papá es que todo lo que él es esté disponible a su hijo todo el tiempo. Pásale, Arsenio. Y entonces el asunto... Para interrumpir, que hay un micrófono abierto. Por favor, cierren sus micrófonos. Muchas gracias. Perdón, Cris. Hola, Arsenio. Hola, mucho gusto. Bienvenido, Arsenio. Gracias, Marco. Muy bien. Entonces, para que todos nos ubiquemos en este asunto, dado que entender cuál es la función de nuestro Padre en nuestras vidas particulares y en la vida de cada uno de sus hijos es importantísimo, porque de otra forma, si queremos traer un modelo humano a la relación padre-hijo, pues no va a funcionar tampoco. ¿Se dan cuenta? Si la expectativa nuestra con Abba es que él sea un facilitador para que yo sea mi propia persona y yo haga lo que yo considere mejor y etcétera, pues eso no va a funcionar, porque así no es la naturaleza divina. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, lo sabemos por el Espíritu Santo en la persona de Jesús, donde Jesús nos habla de sí mismo y él dice, yo y el Padre somos uno. Y lo lleva a la práctica, lo lleva a la vivencia diaria y él dice,
si no entienden qué es eso, se los voy a explicar de esta manera. Estoy hablando de Juan capítulo 14. Él dice, si no entienden de qué estoy hablándoles, pues observen lo que sucede. Crean a las obras, dijo él. Y dice él, explica entonces, cuando ustedes me oyen hablar, no son mis palabras las que están escuchando. El Padre que mora en mí, Él hace sus obras. Ahora, eso es una revelación asombrosa, poderosa y imperativamente necesaria para cada hijo de Dios. Porque lo que puedes ver en esa declaración es la vida en uno. Jesús luego habla en Juan capítulo 17 y dice, Padre, lo que yo pido para mis hermanos es que así como tú y yo somos uno, que ellos igual sean uno en nosotros, no entre ellos, porque sus palabras se han interpretado humanamente como Jesús pidiendo por la unidad de la iglesia. No, Él está pidiendo por la vivencia en uno, multiplicada o más bien dicho, disfrutada por cada persona que viene a ser parte de la familia divina. Y Él lo explica diciendo, tú en mí y yo en ellos, en cada uno, para que sean perfectos en unidad. Entonces, de estas palabras podemos entender que nuestra existencia como hijos divinos, por gracia, tengo que poner allí por gracia para que ninguno nos olvidemos que no hay méritos en esto, que no hay nada que podamos hacer para lograrlo. Pero que por gracia se nos ha dado el privilegio de participar de todo lo que nuestro papá es, siendo uno con él como Jesús lo es. Entonces la función del Padre en nuestras vidas es hacerse disponible para que nosotros podamos unirnos a Él y Él se manifieste con nosotros. ¿Sí? Y conforme tú le permitas al Espíritu Santo traerte a fe en esta verdad que Jesús declaró, esto no es idea de Cristóbal o de nadie más, esto son palabras de Jesús. Estableciendo por Él, o quedó establecido por Él, que de eso se trata nuestra existencia. Y por eso en Juan 14, en Juan 17, Él dice que así como tú y yo somos uno, Padre, que ellos también sean uno en nosotros. En Juan 14, Él dice, el Padre que mora en mí, Él hace sus obras, y luego añade, por lo tanto, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Vamos a entender eso. Jesús está diciendo, por lo tanto, el que me cree, pues va a ser mi hermano, va a ser adoptado, va a ser hecho hijo como yo soy hijo, y va a venir a ser morada del Padre también, como yo lo soy, y va a vivir la vida en uno con Dios como yo la vivo, y el Padre que mora en mi hermano también va a hacer sus obras como Él las hace en mí.
Una vez que recibo esa verdad para vivirla, entonces ahora viene la parte maravillosa, que es toda mi perspectiva cambia. El ser humano está ocupado en lograr ser alguien, tener algo. El Hijo Divino está ocupado en ser uno y participar de lo que el Padre es y lo que el Padre tiene. ¿Ves la diferencia? El ser humano quiere construir su propio asunto. El Hijo Divino quiere participar de lo que el Padre ha construido y de lo que el Padre construye. Entonces, sí, en nuestro llamamiento como hijos, se nos dice que no solamente somos hechos hijos, sino también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues ahí está algo maravilloso, que los herederos no estamos buscando la división, el cuánto me toca de lo que era del Padre. Sí, eso es el paradigma humano, ¿no? Así es. Se tiene que dividir la herencia entre los herederos. Normalmente. Y entonces, si era un reino y hay 10 hijos, pues tienes que crear ahora 10 reinos. Debilitados y divididos. Pero en la familia divina, ese problema es. Así es. Porque los hijos no estamos buscando cuánto me toca, sino estamos buscando ser uno con el Padre. Entonces el reino permanece indivisible, único. El papá no muere, sí, es eterno, como lo son los hijos. Y no se trata de cuánto me toca, sino cómo participo de lo que mi Padre es y de lo que mi Padre tiene. Y otra vez, ¿cómo sabemos eso? Pues porque lo vemos en Jesús. El Espíritu Santo nos lo muestra en Jesús cuando dice, en Juan 17, Jesús le dice al Padre, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Y aquí hay algo admirable, que en vez de que el reino se divida y se debilite, todo el reino es para cada uno de nosotros. Es algo muy difícil de aceptar, pero nuestro Padre, el Espíritu, nos ayuda a comprenderlo y aceptarlo. Una maravilla verdadera. Sí que lo es. Entonces, esto cambia nuestra perspectiva, ¿no? Por eso Jesús dijo, mira, olvídate de estar buscando acumular riquezas en la tierra donde el orín y la polilla corrompen, hazte tesoros en los cielos. Bueno, en el concepto meritorio que las religiones enseñan, eso quiere decir, pues, tienes que hacer puntos con Dios para que merezcas. Tienes que hacer cosas para que merezcas. Pero nunca olvidemos que Jesús aclaró que no era por allí cuando nos habló del fariseo y el publicano. Y el fariseo, y cuando nos habló de las ofrendas, de los ricos y la viuda. Entonces, él descartó por completo esas posibilidades cuando dejó clarísimo que no es lo que haces para ganar o merecer, sino es la fe. El justo por la fe vivirá.
Así que esta es una cosa maravillosa. El papel del padre es facilitar todo lo que él es y todo lo que él tiene para que sus hijos participen de él y de ello eternamente. Y el papel de los hijos en la familia divina es ser uno con el Padre para participar de todo lo que Él es y de todo lo que Él tiene. Así que fíjate lo que queda en medio entonces. No es el paradigma humano de ir ganando y acumulando y creciendo, o ir perdiendo y decreciendo, sino es un paradigma mucho más fácil, mucho más sencillo. El asunto aquí está en aprender a ser uno, en aprender a participar de lo que Abba es. Y cuando empiezas a participar de lo que Él es, no entras a participar de un poquito de amor, sino entras a participar de amor. No entras a participar de un poquito de paz, sino entras a participar de paz. Dios no se reduce y se esconde y se limita y se niega. Él es quien Él es. Y darnos acceso a Él. Eso es asombroso. Eso es asombroso y eso es el derecho por gracia que cada hijo e hija de Dios tenemos. Entonces, ¿qué sucede? Pues que nos corresponde a cada uno aprender a vivir esto. Cada día, en todo lo que eres y en todo lo que enfrentas, tienes acceso a lo que Dios es y a lo que Dios tiene para vivirlo. Y aquí hablemos entonces un poquito, no quiero abarcar mucho de las cosas externas, porque nos puede distraer del punto de la palabra que hoy Dios ha puesto en mi corazón para iniciar la conversación entre nosotros. Pero sí quiero agregar nada más un poquito de la vivencia de esto, ¿no? Vivir el ser uno con Dios implica una transformación radical de nuestra manera de pensar. Para muchos, bueno, dejémoslo así para dejarlo sencillo, en el esquema humano no hay concepto del uno, del ser uno, de la vida en uno. No lo hay. No hay nada que se le asemeje. Entonces por eso todas las oraciones humanas son Dios mío, ayúdame. O la lista de Dios, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Eso es lógico humanamente. Dame para que yo tenga. Hazme para que yo sea. Pues eso es congruente con el raciocinio humano, pero para nada sirve en la vida en uno. Si la vida en uno en lugar de Dios dame paciencia, eso habla de dos. Tú eres paciente, ahora tú dame a mí paciencia para que los dos seamos pacientes. En la vida en uno es, Padre, gracias porque tú eres paciencia y yo puedo participar de ti. Este concepto de ser uno con un ser tan superior
en principio de entendimiento, pues realmente es difícil de aceptar. Se puede empezar a comprender, pero aceptarlo es otra cosa, porque simplemente hemos vivido mucho tiempo como humanos y como divinos, pues vamos empezando. Y en toda nuestra vida hemos vivido como humanos, siempre viendo solamente mi parte, o la parte de mi herencia, o la parte que me toca en tal negocio, en tal familia, en tal universidad, pero nunca hemos enfocado a estar en el todo, en un todo, y mucho menos con iguales derechos, inmensos derechos, infinitos, de lo mejor que puede haber, que es Dios y su paternidad, que es nuestro Padre. Humanamente no estamos acostumbrados, preparados para aceptar tanta grandeza, tanta bondad y tanta riqueza, y sobre todo eternamente. Pero afortunadamente vino Jesús, nos trajo el Espíritu Santo, nos dejó con Él y nos va haciendo vislumbrar, entender la posibilidad de ser y existir de manera a la manera de Dios, en su reino y con todo para cada uno de nosotros. Y ese es otro concepto que es difícil de aceptar porque estamos acostumbrados a conquistar algo que el otro no puede tener. Mi parte es mi parte y la del otro es su parte. Y aquí es un misterio. ¿Cómo es posible que yo pueda tener todo, pero que también los demás puedan tener todo? Solo Dios, en su amor, nos da este conocimiento, esta participación y este pues, gran beneficio de poder existir con Él ahora y siempre. Y puedes ver en este asunto cómo la vida en uno erradica las obras de la carne, porque no hay lugar para la envidia, para los celos, para las contiendas, para los robos, para nada de eso. Y eso es lo difícil de dejar de pensar humanamente. Es sumamente difícil, pero sí se puede, gracias a su poder, podemos ir avanzando paulatinamente en estos conceptos realmente divinos, grandiosos, prácticamente o en principio increíbles. Ese es nuestro Padre. Sí, tiene que ser su trabajo de Él. Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Sí, y por ende quiere decir que todo lo que he entendido humanamente debo estar dispuesto a descartarlo y no y venir a vivir lo que es ser un recién nacido. ¿Cuánto sabe un recién nacido? Intelectualmente hablando, pues no sabe nada. Ese es el punto en el que iniciamos nuestra vida divina. Precisamente en ese punto de nada, es el principio y no tengo derecho, no tengo nada, pero todo es para mí. Así que esto es enorme, pero es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros y es de lo que se trata nuestra vida como hijos, dado que su aplicación es tan pragmática, es tan inmediata.
hoy has requerido de paz, has requerido de fe, has requerido de sabiduría, has requerido de poder, has requerido de gozo, has requerido de paciencia. Por supuesto que sí, en todo. Y como hijo tienes derecho por gracia a participar de la plenitud de Dios. Entonces, el reto siempre inicia con recibir la palabra con mansedumbre, que quiere decir reconociendo la autoridad de Dios, el derecho que Él tiene para hablar verdad y la obligación que su palabra representa, no para mí, sino para Él. O sea, Él está obligado con su palabra. Entonces, cuando Jesús dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará. Ahí hay una obligación de parte de Él a nosotros y con una condición, el que en mí cree. Es una evidencia de si creemos o qué tanto creemos. Exacto. Entonces, nuestro asunto pues está en este proceso de permitir esta transformación de paradigmas, esta renovación de entendimiento, para que luego nos sea mostrado cómo implementarlo a nuestra vida diaria. No lo puedes implementar si sigues con el modelo humano, ¿verdad? Y por eso la gente dice, no, yo ya oré, ya pedí, ya ayuné, ya esto, ya aquello, ya puse los monitos de cabeza, ya lo que quieras. Pues sí, pero no funciona. ¿Por qué? Porque no se trataba de eso. ¿Sí? Se trata de que participes de lo que Dios es como hijo y participes de lo que Dios tiene como hijo. Y eso únicamente lo vamos a ver en Jesús. ¿Quién más quiere participar esta tarde en lo que está escuchando y en su corazón? Yo, Chris, Adelante, Juan Pablo. pues de todo lo que has comentado, ¿no? Lo que a mí me retumba aquí adentro es que, y lo digo así porque es lo que se me está removiendo aquí, ¿no? Y como que más he estado batallando, ¿no? De que todo esto que dices, o sea, pues se tiene que vivir en uno con Jesús, o sea, se inicia, se continúa y pues sigue continuando porque esto no, no se detiene en uno, o sea, no hay, o sea, en el momento en que tú te mueves hacia ti mismo, o sea, estos puntos pues lo dejas de disfrutar, ¿no? Se deja de operar, ¿no? Entonces, para mí el punto más crítico para poder vivir esto o sea, pues inicias, ¿no? Hablando, ¿no? Recibiendo la instrucción de Dios, ¿no? Y muchas veces por cuestiones de que uno, como decía Arsenio, ¿no? Pues está acostumbrado, está programado como para vivir las cosas humanamente, ¿no? Vas y quieres ir tú a hacer las cosas, ¿no? Entonces ahí es donde te pegas el tropezón, ¿no? Y pues, o conocemos el ya famoso punto cero, ¿no? De que, bueno, te regresas y pues, le tienes que permitirle a Dios que Él haga las cosas, ¿no? Entonces el ir aprendiendo eso es un asunto de, de cosas que hemos estado aprendiendo en los diferentes eh, recursos que tenemos en el canal y lo demás, ¿no? Que tiene que ver con revelación,
con redargüimiento, con corrección y todo esto, ¿no? Y y sí, el asunto para mí es así como que de repente pues estoy así y el desconectarme, ¿no? El permanecer, yo creo que es el punto en el que me encuentro, porque pues ya estoy aprendiendo así como que a escuchar a Dios, ¿no? En cada cosa, pero sí es un tema como que de limpieza, ¿no? Y de no atorarme en un aspecto del proceso, ¿no? Entonces, y continuar y dejar que esto fluya, ¿no? Y pues por lo menos, hace rato, eh, caminando, estaba yo escuchando, ¿no? Precisamente algo que comentabas, ¿no? De que a veces queremos, ya estando en un plano divino, interactuar a Dios con Dios como humanos, ¿no? Porque a la manera de hablarle, la manera de responderle y de comunicarnos con Él, ¿no? Y escuchaba, una familia está escuchando un programa de radio, ¿no? Y era como que unas personas estaban hablando con otras, ¿no? Le estaban diciendo, em, sí, ya estamos, ya oramos a Dios, ya le pedimos que haga, ya le pedimos que esto y lo otro, ¿no? Y de repente así como que empecé a escuchar a Dios, ¿no? Así como que hablarme a mi espíritu y hacerme ver que por lo menos en ese aspecto ya no me encuentro atorado en ese asunto de verme ya no como hijo, ¿no? O sea, sino como no verme como esclavo, por lo menos estoy ahorita viéndome como hijo, me estoy entendiendo y puedo, frenarme y, y, y continuar a lo que sigue, ¿no? El asunto es que, en el que me encuentro atorado es que no dejar que esto se detenga, ¿no? O sea, que continúe, porque en el borde de los frijoles, como lo comentan, ¿no? Muchas veces, es donde, pues, es puesta a prueba cada cosa, cada aspecto que vamos aprendiendo, ¿no? De ser hecho uno con Dios, ¿no? Y de vivir su naturaleza, ¿no? Y no sé si les estoy enredando con esto, pero bueno, es lo que ahorita se me estaba aquí como que moviendo todo este asunto, ¿no? Y lo quería expresar así, ¿no? Y me pasa mucho, pues en las situaciones cotidianas, ¿no? Porque pues a veces uno lo quiere vivir así como en lo macro, pero pues en las cuestiones muy sencillas, no aprendes a hacerlas con Dios, pues mucho menos lo vas a vivir en cuestiones más, pues de mayor magnitud, o como lo podamos ver, ¿no? Cada quien lo pueda ver desde la perspectiva en la que está viviendo las cosas, ¿no? Pero sí, digamos que es el conflicto que por lo menos estoy viviendo, ¿no? Gracias, Juan Pablo. Eh, mientras te escuchaba, me quedó mucho más clara la importancia de recibir esta verdad que estamos eh, viendo en esta noche, porque si yo tengo todavía el modelo humano y por lo tanto me considero responsable de hacer las cosas, ¿sí? Todas las cosas que yo tengo que hacer hoy, todas las cosas que son mi responsabilidad. Entonces, bajo ese esquema, pues lo correcto, lo lógico, lo congruente es que cuando hay algo que hacer, pues hay que hacerlo. Hay que meter mano y hacerlo. Pero cuando entiendes que tu vida no es para que tú hagas, sino para que participes de lo que Dios es, de lo que Dios hace y de lo que Dios tiene, entonces ese modelo es diferente, porque todo lo que viene a tu vida, tu papel como varón, como esposo, como padre, como hijo, como hermano, como miembro de una sociedad,
pues lo vas a vivir en uno, ¿sí? Porque ese es el chiste de ser hijo, es que tu papá, en la vida en uno, tu papá tiene que ver con toda tu existencia. Dado que para que vivas divinamente tu trabajo, pues él tiene que participar, él tiene que ser la fuente para que tú puedas vivir divinamente tus actividades laborales, para que tú vivas divinamente tu matrimonio, pues él tiene que ser parte de ti en ello, porque si él no aporta lo que él es, tú no puedes ser amor, tú no puedes vivir gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza y todo lo que la vida divina es. Entonces, sin la participación del Padre, ¿qué pasa? Pues no hay vida divina. Así que nuestra lógica va a cambiar, nuestra perspectiva va a cambiar. Y en lugar de estar viendo cómo le hacemos, vamos a estar ocupados en permitirle a Abba llevar a cabo las obras que él preparó de antemano para esta situación. En el momento en que enfrentas algo, Abba tiene eso listo para que tú lo vivas divinamente. Entonces, ahora hay que aprender a participar de él en cada situación, en cada asunto. Es una manera de ver las cosas completamente diferentes, de vivirlas completamente opuestas al modelo humano. Gracias, Juan Pablo. ¿Quién más quiere aportar esta noche Yo quería volver a hacer otra o pregunta. continuar? Sí, Adelante. es que ahorita que platicabas esto, ¿no? Y me surgió la pregunta de cómo, cómo puedo hacer la pregunta de manera que, em, ¿cómo sucede esto de vivirlo, o sea, de forma consciente, de tal forma de o sea, porque a veces uno no se da cuenta, ¿no? Estás viviendo X ya situación y de repente, ¡pum!, ¿no? Se te presenta una situación que demanda de ti algo, ¿no? Y y ya te encuentras, ahora sí que ya agarraste monte, ¿no? Y no te das cuenta, ¿no? Hasta que ya está el conflicto, ¿no? Entonces, o sea, uno no quisiera caer en eso, ¿no? Y yo no sé si hasta qué punto sea necesario que, que estemos viviendo esta situación, ¿no? De que me voy y me tengo que regresar otra vez al punto cero, o sea, sino de que este asunto continúe ahí, ¿no? Y podamos permanecer, ¿no? Y sin tener que sufrir los conflictos ni llevar a otros o es necesario o sea, no quisiera plantear bien la pregunta, pero bueno, lo dejo así abierto para que ver que Dios nos habla. Bueno, por lo menos a mí. Muy bien. Si partes desde este fundamento de que como hijo Abba vive en ti, tú vives en él y él vive en ti para ser uno contigo, para que todo lo que él es tú lo vivas con él. Entonces viene una situación y en lugar de recurrir a ti para responder, recurres a él. ¿Sí? Y eso lo va a cambiar todo absolutamente. En el principio, esto habla de un cambio enorme, pero en la vivencia natural de Jesús, él ni siquiera se imagina hacer algo por su cuenta.
Y lo dice, lo declara en Juan capítulo 5. Él dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. En Juan capítulo 15, Jesús nos dice a nosotros, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Bueno, es la misma verdad y la misma lógica, ¿lo ves? Entonces, el corazón del asunto, el meollo de esto está en vivir desde allí. Si una vez que recibes esta verdad para vivirla en fe, entonces olvídate de cómo cambio. Ocúpate de estar en comunión para todo. Porque si el Padre es el que lo va a hacer en ti, contigo, pues entonces, si tú y yo estamos cargando algo juntos, ¿sí? Y yo me voy a la izquierda y tú a la derecha, a menos que lo que estemos cargando sea muy flexible y se estire, podríamos hacer eso, ¿verdad? Hasta cierto punto, pero supongamos que estamos cargando una placa de vidrio pesada, ¿sí? Entonces tenemos que estar de acuerdo en caminar juntos, ¿no? Yo doy un paso, tú das un paso, o sea, vamos juntos. De otra manera, imagínate el problema. Pues eso es lo que tenemos que entender, pero todavía es un ejemplo pobre, pero nos ayuda a iniciar. No hay nada que vivir solos. Toda nuestra vida tiene que ser en uno. Entonces, tú estás enfocando en permanecer. Realmente, si empiezas bien, permaneces. Porque una vez que la vida de Dios empieza a operar en ti, ¿qué te va a sacar de allí? Si paz está operando en ti, por más provocaciones que haya que te salgas de paz, no te vas a salir de paz, etcétera. El problema está en el inicio, en esa reacción que nos lleva a vivirlo divinamente o a engancharnos en el asunto humanamente. Y creo que eso puede ayudar a permitirnos comprobar esto de una manera más sencilla. Continuamos la conversación. Participen los que gusten. Yo tengo la impresión de que nos has estado insistiendo en el hecho de recibir y de estar recibiendo cada instante, en cada situación, y que el deseo de nosotros de no desconectarnos no es compatible con esta idea de estar recibiendo. O sea, entiendo que por la libertad que Abba nos da de invitarlo a participar en cada momento, es una decisión personal. Él está participando con nosotros en todo tiempo, dándose a nosotros. Pero si nosotros recibimos una situación y no recibimos en otra, nos da esa libertad. Si con una sola vez que recibiéramos ella permaneciera constantemente, estaría como imponiéndonos su presencia, ¿no?
y que él no hace eso, ¿no? Nos respeta tanto que en cada momento nos da la libertad de estar con él o no, y que el asunto es no querer, no desconectarnos, sino estarnos conectando constantemente, estar recibiendo en cada momento. No sé si estoy entendiendo bien, Cristóbal. ¿Es así? Gracias, Marco. De hecho, lo que tú mencionas nos permite entender, si quisiéramos ilustrar o dibujar eso, ¿no? No quiero desconectarme de quién es ese esfuerzo. Es mío. Yo tengo que estar conectado a estar recibiendo. Yo nada más tengo que estar abierto. ¿Y de quién es de ese trabajo? De estarme llenando del Padre. ¿Ves la diferencia? Yo estoy conectado, tengo que estar conectado yo estoy recibiendo. A mí me ayuda a entender por qué el otro no funciona. Sí, porque cuando pienso que es mi deber estar conectado, pues ya es mi esfuerzo y hay inseguridad, y inestabilidad, falta de permanencia. Pero si entiendo que si yo me abro, si abro mi corazón, Dios fluye. Así, instantáneo. Piensen en una presa llena de agua, ¿de acuerdo? ¿Qué detiene el flujo? Pues las compuertas de la presa, ¿no? Pero en el momento en que abras, el agua sale, porque el agua está haciendo presión, está queriendo salir. Pero la compuerta no se lo permite. Entonces, piensa en Abba de esa manera. Él es el agua en la presa. Y el recibir, esencialmente, soltar esa parte. Es así de sencillo. Entonces, en la práctica, se cae uno de tus hijos y empieza a gritar de susto, dolor, lo que sea. ¿Qué pasa en tu corazón? Suena el teléfono. ¿Qué pasa en tu corazón? Ves una carta. ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Está abierta la compuerta? Y Abba puede fluir libremente. O está cerrada. Y a esa hora queremos abrirla. ¿Sí? Eso va a marcar la diferencia de lo que sucede. O ni siquiera queremos abrirla, nos lanzamos nosotros en seco, sin Abba, sin la vida eterna en nosotros, a atender la situación, a procesarla, a responder. El niño hace un berrinche. ¿Está abierta la compuerta? Tú vas a ver. Hoy una persona me dijo, perdóname, yo no debía de haberte hablado así, yo no debía haberme portado así. Y lo que me fue dado así instantáneamente para decir es, yo no viví ningún problema, todo está bien. Y la persona me dice, no, tú viviste paciencia, tú viviste. Entonces le dije, gracias, porque lo que tú hiciste me hizo vivir a mí paciencia, me hizo vivir bondad, me hizo vivir misericordia, me hizo vivir amor. Entonces, gracias. Lo importante es que tú elijas vivir lo mismo. No, pues yo no estaba viviendo nada de eso. Lo sé, pero el hecho de que tú te frustraras, a mí no me llevó a vivir frustración junto contigo o otras cosas.
sino si tu corazón está en esa, así como Dios está en un constante dar, nuestro corazón debe estar en un constante recibir. ¿Te das cuenta? Y si eso está operando en el momento de la demanda, pues todo lo que pasa es que fluye más. No estamos tratando de armar conexiones en ese momento y abrir compuertas, y ahí es donde está la complicación. Entonces, vivir recibiendo, creo que es la manera más sencilla de decirlo, ¿no? Y aquí un comentario. La pregunta es si me he dado cuenta que puedo recibir a mi manera humana de creyente, pero en el estilo humano, o si puedo recibir a la manera de Dios. Y con nuestro Padre y el Espíritu nos dicen que sí, porque esa es la instrucción de nuestro Padre. Y lo dijo Jesús claramente, ¿no? Entonces, atrevernos a pensar que sí podemos recibir a la manera de Dios, pues parece muy pretencioso, pero es real. Lo que pasa es que pues no estamos viviendo, acostumbrados a vivir así. Pero ¿qué pasa si lo intentamos haciendo caso de lo que Jesús mismo nos dice? Entonces estaríamos viviendo no como hombres y recibiendo las cosas como humanos, sino como divinos. Y Él lo dice que así es. ¿Valdrá la pena intentarlo? ¿Valdrá la pena irnos acostumbrando a recibir y a vivir y actuar como hijos de Dios? Yo creo que vale la pena. Totalmente, porque imagínate que la razón por la que estamos en esta tierra es para manifestar a Dios. Pero no lo creemos. Bueno, O no lo practicamos, no, podemos decir. en la primera etapa no sabemos hacerlo, ¿no? No sabemos. No sabemos hacerlo, pero para eso estamos aquí. Por eso Jesús dice, Padre, no los saques del mundo. Aquí tienen que estar, pero guárdalos del mal. Y luego dice, continuando en Juan 17, él dice que yo les he dado la gloria que tú me diste desde el principio, yo se las he dado a ellos, para que sean uno con nosotros, y el mundo vea que los amas a ellos como me amas a mí, y crea entonces el mundo que tú me enviaste. Ahí está clarísimo. Entonces, una vez que entro a esta verdad, a la vivencia de esta verdad, ¿y cómo entro? Creyendo, ¿no? La recibo y digo, estoy dispuesto, Padre. Ya sé que esta calabaza aquí no funciona todavía de acuerdo a esta verdad, pero la recibo para que la cumplas en mi vida. Renueva mi entendimiento. Y creer es intentar hacerlo. Exactamente. Creer es entrar a vivirla. E intentar hacerlo es tener evidencia de si funciona o no funciona. Comprobarlo. Y de ahí seguir intentando y acostumbrarse a ello y seguir adelante. Exacto. Y esas son, en los domingos hemos estado hablando de las escuelas divinas y un poquito que como hijos tenemos que venir a vivir las disciplinas de cada escuela. Y las disciplinas de la fe, por ejemplo, es el que nuestro espíritu se eduque a vivir creyendo, ¿sí? En lugar de razonar en un montonal de cosas como
típicamente ocurre es muy sencillo, es esto. ¿A qué está comprometido mi Padre conmigo? El Espíritu Santo te lo manifiesta, lo vives. Porque no estamos solos en este asunto, en este hacer. Cuando tú te estás esforzando, déjeme cambiar la palabra, cuando te está costando trabajo, es que no lo estás haciendo en el poder que te está siendo ministrado. Nuestro asunto es nada más elegir, permitir y recibir. El poder de Dios entra y lo haces en su poder, lo vives en su amor, lo disfrutas en su paz, etc. Entonces aquí entra una instancia que es lo que el Espíritu Santo me ha enseñado de atreverme, de que puedo, y me recomienda que me atreva a ser divino. Pero acostumbrados a ser humanos, como humanos tenemos bastante idea de qué podemos y qué no podemos. Y entonces, como humanos, pues lo que está fuera de nuestra costumbre, fuera de nuestro estilo de vida, pensamos que no se puede hacer o que yo no lo puedo hacer. Y el punto grave es que como lo divino no es humano, entonces, más allá de lo que yo puedo, me es difícil atreverme siquiera a decidirme. Pero ¿qué pasaría si comprendiendo esto me decido y pruebo vivir de esa manera, pruebo actuar de esa manera? ¿Qué pasaría? Que iría conociendo un cambio de límites, un cambio de capacidades. Pero muchas veces nos espanta eso, porque no es humano. Lo cual nos trae al asunto de la renovación de nuestro entendimiento, ¿no? O sea, ya no soy humano. Entonces, ¿qué chihuahuas hago? eh, Usando modelos humanos. Y es el trabajo del Espíritu Santo traernos a esta transición de modelos, ¿no? Y en cuanto a capacidad, tienes toda la razón, el humano siempre mide su capacidad para lo que tiene enfrente. Y el Hijo Divino siempre descansa en la capacidad ilimitada del Padre, el Todopoderoso. Pues, consecuentemente, el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. Ahí se explica, o ahí se plantea ¿Sí? el verdadero poder ser Quiero hijos. comentar algo. Adelante. Sí, sí, es que se ha estado enriqueciendo mucho la plática con todos sus comentarios y para mí le había planteado desde el principio, ¿no? Que el punto más importante era cómo darme cuenta de, por lo menos ser consciente de esta unión, ¿no? O desunión, o sea, estar unido a Dios o en qué momentos me doy cuenta de que no estoy siendo uno con Él, ¿no? Porque pues es importante tener esa conciencia, ¿no? Para tomar tus decisiones. Entonces, estabas platicando con Marco de una compuerta, ¿no? Y ahorita estaban hablando de medir capacidades, ¿no? Y lo que me está haciendo dado ahorita es que em, normalmente nos damos cuenta que la compuerta está cerrada ya cuando está todo catastrófico, ¿no? O sea que ya, pues no tienes más vuelta de hoja que regresarte y decir, bueno, pues de nuevo, ¿no? Punto cero, ¿no? Entonces, el asunto es no llegar a esa situación, ¿no? Porque, pues bueno, de todas formas, Dios va a encontrar la manera de, de propiciar que tu entendimiento sea renovado y comprendamos que no es por ahí, ¿no? Pero, pues yo creo que lo ideal sería que no llegáramos a, al punto en el cual ya está todo
un lío, ¿no? Entonces, yo creo que ahora por lo menos lo que estoy entendiendo ahorita es que ¿cómo me doy cuenta que la compuerta está cerrada y sin ir y tomar mi decisión como solo, ¿no? Es que, pues que me encuentro midiendo precisamente mis capacidades personales. Entonces yo creo que, para mí, mm, ¿cómo le podemos decir? Ese indicador, o sea, para mí es importante, ¿no? De, de- de poderlo ver en mí de una forma consciente, ¿no? Que en el momento en el que yo me encuentro midiéndole el agua a los camotes, ¿no? Por mi cuenta, me doy cuenta de que, pues está cerrada, hay que apretar el switch, ¿no? Para que baje esto y ya después, pues, y ya que está abierto, pues que haga lo que tenga que hacer, ¿no? Lo que es divino, ¿no? Lo que es de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que hablabas de iniciar bien, ¿no? Entonces, a lo mejor digo, es un acto que sucede en instantes y que te es demandado a veces vivirlo en casi nada, ¿no? Pero pues yo creo que pues tenemos muchas oportunidades de vivir eso, ¿no? Tenemos por lo menos el tiempo que nos presta Dios de estarlo practicando, no estarlo viviendo. Pero bueno, para mí esto pues muy importante, ¿no? Lo que estoy viendo en los comentarios de cada uno, ¿no? Para mí era así como que el punto más difícil era encontrar ese indicador, ¿no? De cuando me encuentro en esa situación de decidir, ¿no? Y antes de decidir y hacer y ver que las consecuencias ya están operando, ¿no? Entonces, digo, no sé cuánto más me falta vivir para que esto ya sea así como que arraigado en mi espíritu, pero por lo menos ya está ahí esta verdad ahí Se está siendo aclarando. siendo sembrada, ¿no? Siendo para que eche raíces y pues dé su fruto, ¿no? Ándale. Entre los indicadores, como tú lo estás nombrando, y creo que es muy, muy fantástico eso, porque nos va aclarando estas cosas. Eh, Cada uno de las manifestaciones de la vida eterna es un indicador también, porque conforme empezamos a vivir a Dios, a vivir su vida, pues quiere decir que nuestro estado natural de ser es paz. ¿Sí? Nuestro estado natural de ser es gozo, nuestro estado natural de ser es fe, nuestro estado natural de ser es benignidad, es bondad, es mansedumbre, es templanza, eso es natural, así debe estar nuestro corazón, nuestro espíritu todo el tiempo. Bueno, empiezas a establecerte en esta vida y lo que se vuelve no natural es que no tengas paz. Es una evidencia. Entonces, en el momento en que se apaga la paz, se prende la alarma y atiendes el asunto, ¿no? ¿Te das cuenta? Y yo estoy en mi propia escuela aprendiendo eso, a estar consciente del estado de mi espíritu. Entonces, si estoy abordando algo, en los días pasados tuve que generar una serie de reportes que les confieso que lo tengo que hacer periódicamente, pero que no me gusta hacer. No, no, no es mi deleite hacerlo. Y estaba yo abordando tengo que hacerlo, se me está yendo el tiempo. Y pueden escuchar en estas palabras, tengo que hacerlo, que iba yo en uno o iba yo solo. Pues solo, no en uno. Y entonces había asuntos que Abba traía, de personas, de atención de esto, de aquello, y la otra parte de mí estaba frustrándose porque, ok, está bien, atiendo esto, pero tengo que hacer aquello.
Entonces ya llegó un punto donde no hubo explosiones, nada de eso, gracias a Dios. Ya él me ha enseñado a no irme para allá, pero no había paz, no había gozo, no había paciencia en mi espíritu. Entonces el Espíritu Santo empezó a redarguirme y a decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás eligiendo vivir frustración? Y inmediatamente me permitió reabrir esa compuerta, si gustas, y empezar a entender, bueno, ¿qué estoy haciendo? Nadie podía verlo. No era un asunto externo, era un asunto totalmente interno, pero totalmente incorrecto, porque como hijo no me corresponde vivir frustración ni por un segundo. Mi naturaleza no contiene frustración como hijo. Entonces, si acepto el redargüimiento, y lo hice, de inmediato empezó el trabajo y fue algo maravilloso porque me llevó a entender cosas que no había entendido antes, a gozarme en el proceso no de hacer los reportes, sino de vivir esto en uno. O sea, fue cambiado completamente. ¿Y qué creen? Que lo que normalmente me tomaba 3, 4, 5, 10 días, se hizo en un día y medio. Y se hizo bien. Y lo disfruté. Y esto es lo que dice la Escritura, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. La vida en uno es una vida de deleite divino, de gozo. Claro. Y no importa qué estés atravesando, Abba quiere comprobarnos que en efecto podemos gozarnos en las tribulaciones, en lo que antes hubiera sido un caso de estrés, así, por sobrecarga de trabajo, por esto, por aquello, y empezar a vivir esto divinamente. Entonces, esta es nuestra escuela como hijos, es en todo lo vivimos participando de lo que nuestro Padre es. Y otra cosa que les comento es, el redargüimiento vino, el reconocimiento en mi corazón fue instantáneo y consecuentemente perdón, todo. O sea, no necesitas vivir una cosa así larga y estirada y tortuosa para participar de Dios. Todo junto. Rápido. Confiesas lo que te estás haciendo. Sí, tienes toda la razón, lo estoy haciendo mal. Y el Espíritu Santo es el que te va a mostrar. Yo no tengo que ir a investigar dónde fallé y qué hice mal y no entiendo. Espíritu Santo, muéstrame. Son métodos divinos en vez de métodos humanos de análisis de fallas. Exactamente. Porque tu maestro, que es el Espíritu Santo, tiene clarísima la falla y la corrección, y él es el responsable de ejecutar todo eso. Entonces, es maravilloso, ¿no? Me encanta porque a todos nos corresponde la vida divina. ¿Alguien más quiere continuar? Hola, ¿sí me escuchan? Adelante, Iván, sí. Estoy recibiendo la frase que Dios nos regaló en todo esto que nos está invitando a hacer en la música. Esta frase que dice, caminemos a la luz de su luz. Y me parece que todo lo que Dios está dando aquí a través de cada uno de nosotros es
precisamente eso, ¿no? Estamos siendo traídos verdaderamente a luz, a darnos cuenta qué está pasando, ¿no? Porque venimos de una naturaleza pues, que no piensa, ¿no? Que no razona, que es reactivo, que se debe a todas sus esclavitudes y vacíos. Y ahorita lo que estoy viendo que está sucediendo en todos, porque casualmente en los otros grupos en los que vengo, pues también está pasando esto. Entonces te das cuenta que es obra del Espíritu Santo, ¿no? A ver, espérate, ¿qué está pasando? Esto no cuadra con lo que estoy recibiendo, ¿no? Y entonces somos traídos a luz, ¿no? Sí, es cierto, ya no tienes por qué vivir esto, ¿no? Elige vivificarte en lugar de mortificarte, ¿no? Y ya. Cientos de experiencias se están sumando a todas las que estamos viviendo aquí. Y un cuadro que Dios me regaló fue el hecho de pensar lo siguiente. O sea, imaginemos un instante que llegamos aquí a la tierra y que todos los días nos daban a beber aguas negras, ¿no? Pues, como fue la primera agua que probamos, consideramos que eso era normal y era parte de nuestra vida. Y de repente Jesús nos invita a su mesa y nos da a beber del agua de vida. Y la probamos y, ok, no es a lo que estoy acostumbrado, pero me gusta más. Y bajo ese contexto, es muy difícil que en este caminar continuemos regresando a beber aguas negras. Vamos a seguir eligiendo, porque ciertamente, como Dios habló a través de Marco, ¿no? Él nunca nos va a obligar a recibir su presencia, ¿no? Pero se empieza a vivir una elección natural, ¿no? De algo que produce bienestar y que es mejor para mi vida, ¿no? Entonces, estoy viendo que ahí es donde estamos siendo traídos todos, ¿no? A esta magnitud, ¿no? Como decía Arsenio, de repente, cuando te atreves a darte cuenta de lo que está pasando, dices, bueno, ¿qué es esto? O sea, persona más importante y poderosa en el universo, no se quiere hacer uno conmigo, o sea, pues de qué se trata, ¿no? Y eso es lo que precisamente nos lleva a la reflexión de cuando estamos viviendo muerte, ¿no? Decir, esto no cuaja, esto ya no puede seguir pasando, pero démonos cuenta de algo, eso no lo vivíamos antes. Antes estábamos acostumbrados a que sí era la vida, ¿no? Antes considerábamos eso normal, pero dense cuenta de lo que está pasando. Ahorita ya no lo estamos considerando normal, ya no lo estamos recibiendo como parte de nuestras vidas. Y eso es un avance de milenios, ¿no? Es lo que tengo para dar a todos ustedes. Gracias, Iván, gracias. ¿Saben que adjunto a todo esto? No se oye. Bueno, ya se oye. No. No se oye. ¿Ustedes, Marco, Juan Pablo, escuchan? Ok. Aquí? Sí. Sí me escuchan. Adjunto a todo esto está el asunto de aprender a vivir en el espíritu, lo cual no es humano. El humano vive aquí arriba, basado en sus sentidos, es un ser sensual. Entonces, por eso es reactivo.
porque no tiene capacidad de vida en el espíritu. Y para nosotros, como hijos de Dios, hijos divinos, nuestra vida es en el espíritu y luego afuera. Lo de afuera es secundario, aún no solo lo que sale, sino lo que entra. Porque si estoy viviendo en el espíritu, aquí en mi corazón, la comunión, la fe, todo lo que me está siendo dado, entonces ahí está mi enfoque, ahí está mi existencia, y lo que viene de afuera es secundario a lo que estoy viviendo en mi espíritu. ¿Sí? Incluyendo mis pensamientos. Por eso dice la Escritura en 2 Corintios 10:5 y 6, que hay que traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Porque en lugar de darme permiso de pensar solo, ahora cada pensamiento es una conversación. Padre, muéstrame tu verdad sobre esto. Y eso me permite recibir lo que Él aporta. Bueno, ahora mis pensamientos van a haber nacido de Dios y ser divinos, y los pensamientos van a provocar sentimientos divinos, palabras divinas, acciones divinas, etcétera, actitudes divinas. Entonces, en todo esto tenemos que entender la ubicación, la localidad de nuestra existencia. Vive en el Espíritu, anda en el Espíritu. Piensa, Romanos capítulo 8, en las cosas del Espíritu. Y no te compliques tratando de entender intelectualmente las cosas del Espíritu. Lo que se hace es recibir, abrir el corazón, y conforme tu vida del Espíritu crece, tu intelecto va a ser renovado para que sea congruente, porque no hay con qué, en el ámbito humano, con qué entender las cosas que son del Espíritu. De hecho, es algo que nunca va a suceder, porque está ya escrito, está declarado, que el hombre natural no puede concebir las cosas del Espíritu porque le son locura. Entonces, cuando yo le echo mucha cabeza a las cosas de Dios, no llego a nada. Llego a engaños, armo cosas y digo, pero no las puedo vivir. Verdaderamente hace falta, pues yo digo que atrevimiento, valor, para probar si es cierto todo esto, ¿no? Para animarse a vivir una experiencia o muchas experiencias probando esta vida divina. ¿Y qué nos cuesta? Nada, y podemos ganar todo. Al menos en el estilo de probar para ver si es cierto, ¿no? ¿Valdrá la pena? Por supuesto que sí. Atrevernos a probar vivir divinamente. Y eso es parte de nuestro derecho como hijos, que lo que se nos dice, lo que se nos revela y lo recibimos, luego no sea comprobado. Por eso dice, para que compruebes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces
esa parte le corresponde a nuestro Padre cumplir. Pero Abba, Jesús, el Espíritu Santo declaran que el cielo y la tierra pasarán, pero no su palabra. Que la palabra que sale de su boca no vuelve a él vacía, sino que va y sale y hace aquello para lo cual la envió. Entonces, lo que la fe hace es tomarle la palabra y decir, aquí estoy, yo recibo esto, ahora hazlo realidad en mí. Y vivir el proceso de esa realización. Bueno, creo que nuestro plato está bastante llenito. Tenemos el hermoso privilegio de que hoy hemos visto que todo es nuestro, todo está puesto para que participemos. Que no somos llamados a heredar una porción del reino de Dios, una porción del Espíritu. ¿Se acuerdan que Elías tenía una porción del Espíritu y a Eliseo se le dio una doble porción? Bueno, nosotros no tenemos que preocuparnos de porciones, ¿sí? No estamos en ese pacto. A nosotros se nos ha dado todo. Y lo declara así la Escritura, todo es vuestro. Romanos 8 dice, si Dios no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó a sí mismo por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Entonces, hoy esta verdad, esta palabra que Dios nos ha traído para que la recibamos y la comprendamos y la vivamos, pues viene a destruir, es una espada, es un martillo que viene a destruir paradigmas, modelos humanos de pensamiento, de acción, etc. Pero no a la fuerza. O sea, el que quiera quedarse con su esquema humano y seguirle haciendo la lucha, pues así va a estar, como los humanos. Pero los hijos tenemos que entrar a poseer el reino. Y no se posee agarrando un pedacito, sino viniendo a participar de lo que Abba es, de lo que Él hace y de todo lo que Él tiene. Y bueno, estamos invitados, muchos ya estamos caminando en esto, siendo enseñados, y de todo lo que hemos hablado, nos queda claro que no se trata de estar buscando conectarnos, sino de estar abiertos, recibiendo y conscientes de la vida en el espíritu, que es, ¿cómo está mi espíritu? ¿En paz? Estoy en Dios. ¿En amor? Estoy en Dios. ¿En fe? Estoy en Dios. ¿No estoy en paz? Tengo que abrir esa parte de mí para que la paz que Dios es me inunde. Así es. Y yo le disfrute. Y todo lo que tiene que ver con redargüimiento y corrección y todo eso es trabajo del Espíritu Santo. No te preocupes por eso, Él te lo va a mostrar. Y es un proceso ágil en el que eres traído a perdón, a arrepentimiento, a perdón, a limpieza y a libertad. Bueno, ¿por qué no nos quedamos cada uno siendo enseñados por el Espíritu Santo a implementar esto, y damos gracias por lo que hoy hemos recibido? Arsenio, quisieras dar gracias, por favor. Y con gusto. Amado Padre, esta tarde nos has hablado como el único Padre que es Dios
y que somos tus hijos divinos también, con la capacidad de ser divinos. Te agradecemos por revelarnos lo que tú eres y lo que quieres para nosotros y lo que tienes prometido y comprometido para nosotros. Te pedimos que nos des el valor para atrevernos a estar contigo, a vivir como tú quieres que vivamos, para que cada vez que nos atrevamos a vivir divinamente, sea un refuerzo, un apoyo para hacerlo cada vez con mayor frecuencia, cada vez con mayor permanencia, hasta que tú nos des la oportunidad de quedar conectados a ti de una vez por todas, cuando tú lo dispongas. Gracias, Padre, por todos estos amigos, varones, compañeros de camino de búsqueda y de bendición recibida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y gracias por la acción mandada por ti, del Espíritu Santo, para conocerte, para vivir contigo y ser santos de verdad. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Pues mis hermanos, disfruten los deleites divinos. Bendiciones.